San Juan capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de esta manera: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Vamos al versículo 10. Nos brincamos al 10 y dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hasta ahí la palabra. Padre, te damos gracias en esta noche, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Que tu nombre sea engrandecido, glorificado y exaltado a través de tu palabra. Tu palabra es poder, es autoridad y es vida. Conocemos, oh Dios, que necesitamos la ayuda, la dirección y la guianza de tu Espíritu Santo. Toma el control de todo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí en esta noche. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Gloria al nombre del Señor. Puede darle un aplauso fuerte al Rey. Déjeme hablarle un poco algo que el Espíritu ministraba mientras estaba en el hotel. Algo muy importante. Si usted gusta saludar a alguien, déle la mano a alguien, tóquelo y dígale la importancia del agua. El agua es de suma importancia. Es indispensable para la supervivencia de todos los seres humanos, tanto como para las plantas, los animales, como para nosotros los hombres creados. Las crisis más grandes que han ocurrido en todos los tiempos ha sido por escasez de agua. En la Biblia encontramos ciertos tiempos donde hubo recesión, donde hubo hambre, donde hubo sequedades por causa del agua. Entendemos y sabemos el papel importante que forma el agua en la subsistencia de todo lo que nos rodea. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7, tenemos una historia. Y la mayoría de ustedes la conocen. Es la historia de Elías, que por causa de una sequía empezó a resurgir el hambre, la necesidad, los problemas, la desesperación del pueblo, de los gobernadores. Porque entendemos la importancia. Cuando falta el agua, lo primero que sucede, todo lo que es creado, las plantas empiezan a morir y no hay fruto. Cuando no hay agua, los animales mueren y no hay sustención para el ser humano. De la misma manera, cuando no hay agua, el ser humano muere por causa de ella. La necesidad del agua es vital. Aquí tengo un ejemplo mientras meditaba. El cuerpo humano es un 75% agua. Espéreme un momento porque lo voy a llegar a un lugar. Vamos a entrar a una clase de biología y después entramos al corto mensaje que Dios tiene para ti. El cuerpo humano es un 75% agua. Vale la redundancia que la mayoría de las enfermedades de los órganos vitales, de la piel, es por causa de que no se ingiere agua. Problemas de la piel es por causa de que las personas no ingieren agua. Eso que es importante que el ser humano tome agua. Si puede decirle a alguien, dígale: necesitamos tomar agua.
El 75% del cerebro es agua. El 92% de nuestra sangre es agua. El 22% de nuestros huesos es agua. El 75% de nuestros músculos es agua. Es ahí que podemos entender poco a poco que el agua es un elemento de suma importancia en la vida de todo lo creado. El agua, escúcheme bien, dígale a alguien, vamos para algún lugar. El agua regula la temperatura del cuerpo. O sea que si yo estoy frío es por falta de agua. En un momento usted va a entender por qué estoy hablando lo que estoy hablando. Yo no vine desde Carolina del Norte a congraciarme con nadie, sino a traer una palabra que necesita ser escuchada. Porque estamos viviendo en tiempos de caos, tiempos difíciles, donde escuchamos de gloria, pero hoy más que nunca la gente se está perdiendo. Hoy más que nunca vemos borrachos en la calle. Hoy más que nunca vemos jóvenes descarriados de las iglesias. Hoy más que nunca vemos pastores, ministros, evangelistas en escándalos por falta de agua. El agua, decía hace un momento, protege tus órganos vitales. El agua compone la mayoría de las células de nuestro cuerpo. El agua humedece los ojos y la boca. En otras palabras, ¿por qué muchas veces no hay visión? Por falta de agua. El agua en los desiertos, en el tiempo de calor, mantiene el cuerpo fresco. Y la misma agua mantiene el cuerpo caliente en el tiempo de frío. Diga conmigo, qué importante es el agua. ¿Por qué es importante? Porque beber agua suficiente es indispensable para poder mejorar nuestro estado de salud y nuestro bienestar personal. Eso es lo que nos enseña la ciencia. Pero ahora, si nosotros entramos en el mundo espiritual, entendemos que hay muchos lugares, muchos estados, muchas ciudades, muchas iglesias donde se ha secado el agua. Y entendemos que hay mucha enseñanza y mucha palabrería, mucha teología que yo no estoy en contra de estudiar. Estuve ejerciendo una maestría en una universidad cristiana en Carolina del Norte. Pero creo que más que palabra es más importante el agua. Palabras sin agua son palabras. Ahora, cuando una persona no digiere el agua que el cuerpo le pide, el cuerpo tiende a deshidratarse, y muchas veces sin un previo aviso. Rápidamente, en una ocasión, en la ciudad donde yo nací, fui a trabajar al campo. Los que son de campo saben, y se me olvidó llevar agua. Y mientras estoy trabajando, era la 1 de la tarde, yo no había tomado un poco de agua.
Y en el momento mi cuerpo empezó a reaccionar, porque mi cuerpo no tenía agua. Y empecé a sentir ciertas circunstancias que me empezaron a preocupar. Y un cuerpo deshidratado empieza a manifestar cosas fuera de lo normal. Y quiero hablarte de 3 cosas y me introduzco a lo que es el mensaje. La deshidratación produce primeramente un dolor de cabeza. Por eso yo digo, si en las iglesias de todo el mundo hubiera agua, no hubiera tanto dolor de cabeza dentro de las iglesias. Alma mía, alaba a Dios en esta hora. No había tantos ministros sufriendo de dolores de cabeza. Permíteme bajar un momento. No hubiera tantos ministros llorando de dolores de cabeza si hubiera agua. No habría tantos ministros enfermos del corazón. No hubiera tantos pastores en hospitales si hubiera agua. Porque la circunstancia de las divisiones y de los cristianos, permítame hablar un poco, lengua larga, que causan dolores de cabeza dentro de las iglesias, es por causa de que no hay agua. So que el agua es indispensable. Dile al que está por ahí, dile, no te pongas serio, que es contigo el pleito. O sea, diga conmigo, necesito agua. Vamos a ver 3 reacciones. Me dieron 30 minutos. Yo soy poco para el tiempo, pero aquí tendremos que someternos. 3 reacciones de una persona, iglesia o ministro deshidratado. Número 1. Y escúcheme, esto yo no lo fui y lo busqué en internet ni en YouTube. El Señor me lo habló directamente mientras estaba en el monte, en el secreto con Él. Porque el Espíritu de Dios me hablaba. Estos son tiempos claves en la historia. Son tiempos que tenemos que aprovecharlos y entenderlos. Porque son tiempos clave para la iglesia que está en la tierra. Pero necesitamos entenderlo para salir del emocionalismo y salir de tanta cosa y entrar y vivir una vida llena en el Espíritu. Número 1, cuando una persona se empieza o se deshidrata, empieza a sufrir convulsiones. Yo le decía, ¿cómo así, Dios? Convulsiones, empiezan a hacer reacciones raras en el cuerpo. Empiezas a ver cosas que no mirabas antes. Tu vista empieza a tener visiones raras, porque son reacciones de la necesidad del agua en tu cuerpo. Y hay una historia que me llama la atención en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 25. El pueblo de Israel acababa de danzar y acababa de sacar los panderos y le dieron la gloria al Rey que vive para siempre. Pero un tiempito más adelante, cuando entraron al desierto, dice la palabra que tuvieron sed. Y cuando tuvieron sed, empezaron a manifestar reacciones raras que no habían manifestado hace un tiempecito aquí atrás. Y empezaron a hablar de la manera menos adecuada del siervo de Dios y hasta del mismo Dios, porque tenían necesidad de agua. Y mientras están caminando, encuentran un lugar y miran que hay agua, pero el agua era amarga. Por eso no todo lo que tú recibes, no todo de lo que tú te llenas será lo que tú necesitas para servirle a Dios en el nivel y la dimensión que Dios quiere que le sirvas. Porque hay diferencia entre danzar cuando Dios te toca y danzar cuando solamente es emoción. Hay diferencia en caer al piso emocionado que cuando Dios te toca. Soy pastor y veo muchas personas caer al piso cada fin de semana, pero la lengua igual, sus actitudes igual, su persona igual, no hay cambio. ¿Por qué? Porque la
diferencia la hace el agua. O sea, la diferencia la hace el agua. Y el pueblo de Israel empezó a hablar y empezaron: nos hubiéramos quedado allá, ¿para qué venimos a este lugar? Estuviéramos mejor en Egipto. Cuando ven las aguas, eran amargas. Pero hay algo que me llamó la atención. Moisés va a Dios y le dice: ¿qué voy a hacer? Dios le dice: ¿ves ese árbol? Mi alma te alaba, rey. ¿Ves ese árbol que está ahí? Córtalo y échalo. Porque lo único que saca las circunstancias adversas de tu vida, los problemas del pasado, las circunstancias que marcaron tu corazón, lo que tú ingiriste en el mundo y que no te da paz, solamente el árbol de vida puede darte vida. Solamente Él puede cambiar las circunstancias de un pasado negro y oscuro de tu vida. Solamente eso puede cambiar las circunstancias. Número 2, se debilita. Cuando el cuerpo empieza a deshidratarse, sufre debilidad y pierde las fuerzas. Y me recuerda una historia en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 18. Había un hombre que Dios lo llamó, que Dios lo ungió, y que cuando la gloria de Dios venía sobre él, podía hacer cualquier cosa. Pero después de una batalla, termina la batalla y tiene sed. Y cuando le da la sed, empieza a decirle: Dios, he ganado esta gran batalla. Yo no puedo morir ahora frente a mis enemigos. Sansón acababa de vencer un ejército de enemigos, pero ahora se quiere morir. Ahora ya no quiere vivir porque le faltaba agua. Los descuidos en nuestra vida, el mucho arduo trabajo, las muchas ocupaciones, muchas veces por eso es que ministros se empiezan a secar. Y esto es algo que el Espíritu me hablaba y me decía: el día que te levantes, nunca te olvides que el lugar de intimidad jamás se olvida. Que el lugar de intimidad jamás lo dejes solo. Hay ministros, escúcheme, ministros de Dios, con todo el respeto, hay ministros que hacen agenda, llenan las agendas, andan de aquí para allá, ni tienen tiempo para la familia, y el lugar del secreto, de la intimidad, está solo. Por eso en esos momentos, al descuidarse, hay muchos ministros que el enemigo empieza a traerlos y empieza a arrastrarlos por causa del descuido. Y escúcheme bien lo que le voy a decir con toda humildad. Cuando yo llegué a la ciudad donde el Señor tuvo a bien ponernos a predicar su palabra, era una ciudad totalmente entregada, puedo decir que el 99.99% al satanismo y al ocultismo. Y el primer mes que llegamos ahí, el Señor me llamó a un ayuno de 21 días. El siguiente año me llamó a un ayuno de 40 días. Y continuamente, en el año 2015, después de 10 años de estar ahí, el Espíritu de Dios me habla y me dice: quiero que estés conmigo por 7 días. Porque quiero decirte que hay una diferencia entre intimidad y oración. Yo ya lo dije en la iglesia del hombre de Dios. Yo sé lo que es orar, con toda humildad se lo digo. Lo que es estar de rodillas 14 horas. Lo que es buscar a Dios. Pero el Señor me hizo entender un principio muy fundamental, importante. Y trataba de orar y no podía. Y le digo: Dios, ¿qué es esto? Trataba de dormir y no podía.
Y el Espíritu de Dios me dice: es que no quiero que ores, necesito que me adores, que levantes las manos, que hagas algo diferente. Quiero que me enamore como me enamoraba David. Quiero que en vez de hablar y hablar, quiero que te acerques a mí, me acaricie, porque de ahí es donde surge el agua. Alma mía, alaba a Dios en esta hora. Escúchame bien, ayuno tras ayuno, oración tras oración. Pero me dice: necesito ministros cristianos que vengan a la intimidad, que me amen, que me enamoren, que hagan lo mejor para que el agua fluya sobre sus vidas. Te alabo, Dios. A 14 horas, ahora oro 2 o 3, pero adoro. Y paso tiempo. Porque antes me preocupaba tanto por el mensaje y oraba y le pedía, pero ahora lo adoro, lo enamoro, y Dios se encarga de darme la necesidad. Alma mía, alaba al Rey en esta hora. Y es verdad de algo muy importante que yo ayer hablaba, que el Espíritu de Dios me dijo: donde yo te lleve, háblalo y dile a la iglesia esto. Mientras estaba ahí adorando a Dios, mis ojos se abrieron y miraba un viento que soplaba, y miraba que se levantaban árboles, crecían a una estatura de 10 pies y florecían, eran verdes, 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 y empezaron a crecer otros árboles grandes, 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 muy grandes, y vi que se levantó una persona y empezó a cortarlos por en medio, y me dice: tengo que cortarlos, porque si no, estos son los que están tumbando mi casa. Y yo dije: ¿qué es esto? Y estuve meditando: ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Estos árboles. Y después, en el tiempo orando y adorando a Dios, algo vino a mi espíritu y dice: estos árboles que tuve nuevos son los ministerios frescos que van a amar mi presencia, que yo levanto en este tiempo. Ministros llenos de agua, ministros llenos de la presencia o de la presencia del Rey que vive. Y estos grandes que tú miras son ministerios de ministros que han caído en el problema de la religiosidad, que han estorbado y han impedido que mi iglesia florezca y que mi gloria se manifieste como yo quiero manifestarla en estos tiempos. Por eso hay gente que va a decir que estamos locos, porque hay ministerios, y con todo respeto, hombres de Dios, pero cambiaron las muchas palabras. Y como hay también muchas enseñanzas humanas en las iglesias, por el agua de Dios. Porque cuando tú le das permiso, y no porque Él necesite tu permiso, cuando le abres tu corazón, tu vida, la congregación, tu vida jamás será la misma. Jamás será la misma. Yo he predicado por allí en Nueva York. Y si esto se mira por Nueva York, he predicado en iglesia donde entraba a la iglesia y se me quedan viendo arriba abajo solo porque uso barba. Porque la barba es pecado. Dios creó cosas que son pecados. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Yo decía lo mismo ayer en la iglesia. Llegué a una iglesia, escúchame esto, donde hay un montón de, perdón la palabra, de vejestorios que estaban ahí sentados como esos fariseos del siglo de Cristo, con las manos cruzadas. Me miraban, y recuerdo que ese día, Miguel, fui a predicar con uno de esos zapatos que salieron, que tenían la punta para arriba, y lo primero que vio el ministro son los zapatos. Y le digo: bendiciones, siervo. Y se me queda viendo y me dice, no supo ni qué decirme, si ministro,
porque traía barba. Y el problema que conmigo andaba un muchacho que se acababa de convertir al Señor. Traía pantalla, traía barba y pelo largo. Y como yo no soy el Espíritu de Dios, yo no cambio a nadie. Yo predico el Evangelio de Cristo. Yo sé que el Espíritu de Dios a su tiempo cambia. Aleluya. Ay, ay, ay. Te adoramos, oh Rey. Nunca se me olvida. Empecé a predicar bajo una opresión, miles de diablos ahí. Pero el Espíritu de Dios me dijo: tú habla porque estoy contigo. Cuando comienzo a predicar, yo no podía ni predicar, se tenía que me tenían aquí. Yo no sé cuánto. Miguel sabe lo que es predicar en Norte Carolina, que hay un montón de religiosidad por allá. Pero yo sé que este es el tiempo de Dios. Va a levantar hombres llenos de agua, llenos de Dios, que van a quebrantar esos protocolos del diablo y de los hombres para poder meter la gloria de Dios. Que bien que la necesitamos, amados hermanos. Porque no podemos permitir que leyes corruptas se estén aprobando, y a la iglesia el diablo siempre la ha querido parar. Pero cuando la gloria de Dios, cuando el agua del Espíritu se meta en Carolina del Norte, en New Jersey, en Nueva York, en los estados de Texas, de California, vendrán los avivamientos y el mover más grande de la gloria de Dios. Cuando haya alguien que diga: tengo sed de agua. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Te alabo a Dios. Ahora usted me dice: pastor, ¿pero qué podemos hacer? Te toco el tema. Pues a veces hay teólogos que nos están chequeando de arriba para abajo. Déjame tocar un poco el versículo que leí. Y se trata de la mujer samaritana. Te doy la solución. Esta mujer tenía un problema y había buscado por todos lados, pero no lo había encontrado. Por eso cuando empezamos a leer dice que Jesús tenía necesidad. Otra versión dice: era necesario que pasara por Samaria. Y cuando llega, se para exactamente donde está el pozo. Y llega la persona correcta. Por eso, si tú estás aquí, yo no creo en las coincidencias. Yo no creo en que estás aquí por alguna casualidad. Y lo bueno es que yo no conozco a nadie y yo no hablé nada con el que está, el hombre que está ahí sentado. Yo vine a dar directamente lo que el Espíritu de Dios me dijo que te diera. Porque yo creo que hay gente que ha estado tomando agua rara, que han querido cambiar pero no han podido. Quieren impartir gloria pero no la tienen. Quieren hacer multitudes pero no tienen las herramientas. Por eso necesitamos el agua de Dios. Ahora, después que leemos todo eso, nos vamos más para abajo. Yo digo: pero ¿qué tiene que ver? Que después de que Jesús le dice: dame de beber, porque Jesús lo que estaba haciendo, la estaba provocando. Porque los samaritanos y los judíos no se hablaban. Y dice: déjame provocarla para hacer algo, lo que vine a hacer. Dame de beber. Pero ¿cómo es que tú me pides a mí de beber? Que se tienen que romper todo eso que ha habido en muchas iglesias, amados hermanos. Yo tanto le oraba a Dios para ese pueblo de Rocky Hill. Los negros por su lado, los blancos por el suyo, los hispanos, mexicanos, sombrerudos por el de ellos. Pero Dios nunca creó una iglesia dividida. La iglesia tiene que ser multicolores: blanca, amarillo, verde, rojo. Lo importante es que la gloria de Dios esté metida en ella. Necesitamos romper esos protocolos. Te alabo, Dios. Pero después, cuando ve más abajo, y Jesús le dice, después de que él le dice: bueno, pero nosotros no debemos de hablarnos. ¿Y cómo es que tú? Jesús le dice: yo te voy a dar agua. Le dice: pero ¿cómo es que tú me vas a dar a mí de beber si tú ni siquiera traes bote para sacarlo? Y Jesús le dice: es que la que yo te voy a dar, esa es para vida eterna. Esa no te la puede dar ningún hombre. Esa no se consigue en este pozo. Pero entra un tema que a mí me llamó la atención. Después de hablar de esto, empieza a hablar de adoración. Y empieza a hablar que pues, los adoradores aquí adoran, ustedes adoran lo que saben, nosotros lo que sabemos. Pero vienen tiempos que Dios anda buscando adoradores que adoren al Padre
en espíritu y en verdad. Termino diciendo esto: la única solución para la sequía espiritual, para la deshidratación que estamos viendo en muchos lugares, necesitamos volver al mismo lugar. Un congreso te ayuda, un lunes de fuego te activa, pero tienes que ir al mismo lugar. Tú puedes venir aquí y recibir, pero tienes que ir a tu casa, al mismo lugar, la fuente de vida. Aquí te activan, pero allá en tu casa tienes que formar un lugar de intimidad donde estará tú y la fuente de vida que provee. Alma mía, alaba a Dios en esta hora. Por eso entiendo cuando Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y también dice en Apocalipsis: venid a mí el que tenga sed, y yo le daré gratuitamente del agua de la vida. ¿Para qué? Para que tu interior corran ríos, y para que Dios pueda hacer lo que Él ha determinado hacer en tu vida. Ven a la fuente, ven a la fuente que te llenará, la fuente que te levantará. Se llama Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso fuerte al Rey que vive, al Rey que gobierna. Rey. Aleluya. Te adoramos, oh Rey. Te adoramos, oh Señor. Te bendecimos. Gracias, oh Dios. Gloria a Jesús. Aleluya.